Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar el día de clase número 2 de curso de redacción. El día de hoy no tengo habilitado para prender la cámara, pero como muy bien. Un segundito que se me cerró la diapositiva. Ahora sí. Ok, ahora sí. Compartir la pantalla. Sí pueden ver todos, ¿verdad? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? Hola. Ya está. Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me pudieran confirmar? Ah, ok, sí, perfecto. Pues tengo que estoy desde otro dispositivo, por eso recién me estoy adaptando. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. El día de hoy vamos a hacer la clase de mala conducta en investigación científica, la cual nos va a dar un panorama de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer a la hora de redactar un manuscrito científico antes de pasar a redactarlo en sí, ¿no? La integridad, antes de poder pasar a ver qué es lo que no se debe hacer, cuál es una mala conducta científica, tenemos primero que hablar de qué es la integridad científica, qué es lo correcto, a nivel de como uno como investigador, uno como alguien que está creando información biomédica, ¿no? Muy bien. Ahora, la integridad científica es el resultado, como dice acá, de la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico. Esta integridad tiene que darse en todas las etapas de la investigación, desde la formulación, proposición de la idea de investigación, realización en sí de la investigación, la comunicación y las relaciones de cooperación. La integridad científica es un estado o un valor del investigador que debe de mantenerse en todas las etapas de la investigación hasta el final, ¿no? Entre los principios que brinda el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, aparte de los principios que hablan directamente del papel del CONCITEC de transparencia, de ecuanimidad, de imparcialidad, también hacia los investigadores dirige los principios de que la producción, recopilación de datos y resultados de la investigación científica deben ser objetivos y no influenciados por intereses personales, económicos, financieros, políticos o de afiliación. Aquí viene el concepto que vamos a ver más adelante de conflicto de intereses, ¿no? Ninguna posición, condición o contexto en el que nos encontremos debería favorecer o no favorecer al resultado de una investigación, ¿no?
Por más de que tengamos vínculos, debemos de ser lo más imparcial posibles y declarar que tenemos de repente algún tipo de conflicto, ¿no? También mencionan, ¿no?, que la denuncia de una conducta indebida en investigación científica debe ser comunicada sin demora a las autoridades correspondientes sobre cualquier sospecha fundada de fabricación, falsificación, plagio u otras prácticas irregulares, ¿no? También ya vamos a ver ahora más adelantito que existe un límite, ¿no?, entre de repente una mala conducta que puede ser involuntaria, que puede ser inadvertida de repente por los investigadores, a una que ya tiene premeditación, alevosía y es adrede, ¿no? Cuando la mala conducta ya pasa a ser a propósito, ya pasa a tener voluntad, pues ya vamos a estar hablando de una mala praxis en investigación, una mala conducta científica, ¿no?, que es sancionable. Asimismo, no sé si por ahí de repente a alguno ya le toca estar en el otro lado de investigación, en el que es ser revisor de repente de tesis, revisor de artículos, revisor de alguna revista científica. Pues uno de los principios de integridad científica es que el revisor o orador de propuestas de proyectos o publicaciones deben de revisar estas investigaciones con total imparcialidad, ¿no?, con objetividad, declarando posibles conflictos de intereses. Aquí, lastimosamente, pues tenemos que evitar esto de que es mi amigo, de que es mi conocido y pasar nada más. Entonces, es importante que siempre se mantenga la imparcialidad. Ahora, ya hablando de la mala conducta científica, ¿sí? ¿Levantaron la mano? ¿Aló? ¿No? Ok. Hablando ya directamente de mala conducta científica, en la definición en sí, pues se define como aquella acción, omisión que transgrede los valores, principios y buenas prácticas que definen la integridad de la investigación científica y de las relaciones entre los investigadores, ¿no? Es básicamente el actuar voluntario del investigador que no va de acuerdo a los principios que hemos hablado de integridad científica, que conlleva a que la información publicada, comunicada, difundida sea falsa, ¿no? No hay que confundir este concepto al concepto de un error sistemático, un error de tipo 2 de repente, que es por parte de que de repente en el análisis o en el muestreo la población no fue representativa, o de repente no se cruzaron los resultados o las variables, no se ajustaron los resultados con variables adecuadas de repente, ¿no? No estamos hablando de un error de repente estadístico, ¿no?, que puede prestarse a la reflexión y de la corrección de repente, ¿no? Sino estamos hablando de el error a propósito, ¿no?, que busca beneficiar la imagen de cierta forma del investigador, ¿no? Y ante eso, pues hemos visto varios casos en la historia de las ciencias de la salud, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, vemos a este hombre que está mostrando aparentemente un experimento científico, pero vemos que por debajo está con un soplete que haciendo esa reacción, ¿no?, aparentemente, ¿no? Esa es parte de la mala conducta científica. Ahora, como dice acá la diapositiva, es un acto intencional, deliberado y demostrable, ¿no? Lastimosamente, no siempre se puede probar que haya existido una mala conducta en investigación, como vamos a ver en el tema de plagio de ideas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí hay otros casos mucho más escandalosos, mucho más evidentes, que sí pueden ser demostrables. Existen 4 tipos de mala conducta en investigación científica, que son la fabricación, la destrucción del experimento, el plagio y la falsificación. ¿Ok? La fabricación, ¿sí, Ureta? Hola, buenas tardes. El PPT no avanza. ¿No está avanzando? No. Uy, a ver, voy a volver a compartir, ¿sí?
Ahora, yo creo que lo dejamos en esta modalidad porque cuando lo pongo en proyectar toda la pantalla se queda estancado. Gracias por avisar. Entonces, atrás solamente habíamos visto... Uy, ahí está, ahora sí. Bueno, atrás no habíamos visto mucho en realidad, estamos recién en esta diapositiva, en la que describía, ¿no?, de que existen 4 tipos de mala conducta de investigación científica, clasificados así, pero sin embargo hay otras situaciones que también podrían considerarse como una mala conducta a evaluar, ¿no? Pero estas son las principales. Son la fabricación, la destrucción del experimento, el plagio y la falsificación. A nivel de estudios observacionales, es decir, en la que no vamos a manipular ninguna variable, ¿no?, que son las que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? Pues básicamente nos enfocamos en estas 3, fabricación, plagio y falsificación. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? Pues la fabricación es haber realizado procedimientos o haber declarado procedimientos en el estudio que no se realizaron, o haber declarado, es decir, redactado, publicado y comunicado resultados que no encontraron en la investigación, ¿no? Está en esa tendencia, esos investigadores que quieren sí o sí demostrar su hipótesis es correcta, ¿no?, de que han probado su hipótesis, pero de repente los resultados les salen negativos, ¿no? Entonces buscan alterar la base de datos, alterar los resultados a favor de su hipótesis o en contra de su hipótesis, dependiendo de lo que les convenga, ¿no? Esa es fabricación. O de repente explican que han tomado encuestas a personales, a 300 personas, cuando en realidad solo le tomaron a 10 personas y luego multiplicaron la base de datos. Eso es fabricación de información. Con respecto a destrucción del experimento, se refiere a la eliminación intencional, parcial o total de los experimentos, ¿no? Sea esto de terceros o del propio equipo de investigación. Esto ya va más a la parte de ensayos clínicos, ¿no? De repente el resultado de un in vitro, de un fármaco, es muy desfavorable y eso no le conviene a los investigadores porque, pues, imaginemos que de repente reciben un tipo de comisión, entonces destruyen el experimento para no perder esa comisión. Cuando hablamos de plagio, esto es un concepto quizás más usual para nosotros, porque es básicamente usar ideas, formulaciones verbales, horarios escritas de otras personas sin dar el crédito necesario expresamente, explícitamente, y dándole imagen de que esa idea, esa formulación, ese texto es propio, ¿no? Entonces, eso es plagio. Y finalmente, falsificación, aquí va más dirigido a la presentación de datos, procedimientos o resultados de la investigación científica que de una forma sustancialmente modificada, inexacta o incompleta, que podría interferir con la evaluación o conclusión del trabajo de investigación científica, ¿no? ¿Qué quiere decir? De repente yo encontré eh, en mi modelo, no sé, multivariado, crucé con algunas variables y no me salió significativa la relación que yo estoy buscando. Entonces, elimino las variables a propósito que están bajando el nivel de significancia de mi resultado para obtenerlo siempre significativo. Entonces, yo estoy modificando. O de repente no reporto síntomas adversos de los pacientes porque no me conviene, o voy omitiendo, voy tachando algunas secciones justamente para evitar el escrutinio de los expertos, ¿no? Y probar de que yo sí tengo razón. Esto es esta mala conducta de investigación científica la hemos visto en su estado más florido en esta pandemia, lastimosamente, ¿no? Con todos los medicamentos falsos que salieron, ¿no? Con todos los medicamentos que les quisieron atribuir que curaban o que trataban el COVID,
Entonces, se encontró muchos actos de mala conducta de investigación, dentro de los cuales la falsificación fue muy frecuente, ¿no? Porque no reportaban toda la información correcta. Ahora, es importante también saber de que la gravedad de una mala conducta científica va a depender de la intención de defraudar, del grado de negligencia, de las reincidencias y la severidad del impacto de estas conductas. No es lo mismo de que yo, en mi tesis, no sé, me invento 10 participantes, ¿no? A que un ensayo clínico se invente o se fabrique información falsa de los participantes que van a conllevar a la aprobación de un medicamento posiblemente dañino para los pacientes, ¿no? Son grados de negligencia o de impacto negativo que pueden tener esas malas conductas de investigación. Sin embargo, en todos los estados, en todos los niveles, es sancionable y requiere evaluación y de una evaluación del comité de ética, ¿no? Ahora, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de mala conducta, ¿no? Eliminar de repente la placa Petri que salió mala, que no salió de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Aquí está la parte de falsificación, en esta, de la manito con la hoja que va tachando las partes que no me convienen, que no quedaron bonitas, mejor no lo reporto. Y esta del centro, pues en el que dicen, ¿no? Que un investigador está fingiendo ser un cerdito, dice, después de un trasplante de tráquea, ¿no? Lo cual fue también un experimento fallido, sin embargo lo reportaban como que iba muy bien el experimento, pero la verdad que no fue así, ¿no? No se podía hacer un trasplante de tráquea adecuado en ese experimento. Ahora, también recalcar que la mala conducta de investigación, por más de que no sea una labor asistencial directa con el paciente, ¿no? Entra dentro de la clasificación de mala praxis, que como vemos aquí, en esta escala de mala praxis, se va incluso acercando hacia el fraude, ¿no? Como ven, esto de acá se combina junto con con otros tipos de errores, de repente en investigación, en el médico, ¿no? Por ejemplo, como una observación inadecuada, un análisis incorrecto, que son cosas que a veces pueden pasar por inexperiencia o por que no contamos con suficientes variables de repente en nuestra población, ¿no? Un registro inadecuado, etcétera, ¿no? De repente publicaciones duplicadas o Salami, que también ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Sin embargo, cerca ya la parte intencional y cercano al fraude, ¿no? Vamos a encontrar aquí el plagio, la falsificación y fabricación, porque para poder cometer estas faltas en investigación, pues hay que tener toda la intención de hacerlo, ¿no? No es algo que de casualidad pasó, ¿no? Hay que tener mucha eh, intención. Y pues en último lugar tenemos a los experimentos humanos ilegales, ¿no? Obviamente eso es lo peor que puede pasar. También recordar que la autoría no merecida o la autoría inadecuada también está dentro de la mala praxis en investigación, ¿no? También no declaración de los conflictos de intereses, corrupción, etcétera, ¿no? Sin embargo, los peores mala praxis en investigación son justamente estos tres de los que estábamos hablando. Ahora veamos un ejemplo de fabricación. La fabricación, como había mencionado, es justamente crear data falsa o reportar procedimientos que no sucedieron, que no se hicieron, pero escribirlos porque redactarlos y publicarlos y comunicarlos porque me hace ver mejor o hace ver mejor la investigación, ¿no? Acá tenemos el caso de los doctores Good y Summerlin en 1974, quienes eran dermatólogos y querían probar de que ellos podían trasplantarle a ratones colgajos de piel de un ratón no compatible, ¿no?
Y bajo el tratamiento y las cremas que ellos aplicaban, iba a haber mucha aceptación de ese colgajo. Y ellos decían pues que los ratones podían recibir y aceptar ese colgajo con total tranquilidad, sin ningún problema. Y eso lo fueron diciendo por muchos años, ¿no? Por muchos papers, con muchos artículos, decían que sí, que su crema o que su tratamiento era ideal porque los ratones podían recibir cualquier tipo de piel no compatible con ellos, ¿no? Incluso sin requerir inmunosupresión, porque sabemos que todos los trasplantes requieren inmunosupresión para no rechazar ese trasplante, si sea de piel o de cualquier tipo de órgano, ¿no? Sin embargo, hubo varios escrutinios. ¿Por qué? Porque gran parte de las investigaciones que nosotros publicamos, obviamente mientras más impacto tengan, mientras más interés científico haya, más va a querer ser replicable, ¿no? Otros investigadores alrededor del mundo, a ver una investigación nuestra, quien sea, si le interesa, pues va a decir, oye, ¿cómo fue su metodología? ¿Qué dato utilizó? La voy a replicar para ver si a mí me sale igual. Entonces, eso fue lo que hicieron con los investigadores Wood y Summerlin, que alrededor del mundo, al ser algo tan novedoso y de tanto interés público, empezaron a replicar su método, a hacer el mismo tratamiento y a buscar el no rechazo al colgajo que le colocaban a los ratones. Sin embargo, en ninguna parte del mundo habían conseguido replicar esos resultados, ¿no? Eso también tenganlo en cuenta, ¿no? Que si uno publica algo, es probable, está la posibilidad de que otro investigador quiera replicar los resultados. Y si no le sale, pues puede ser que demuestre que sus resultados tienen algún tipo de, vaya de repente, ¿no? Así que eso fue lo que pasó con esos doctores y descubrieron que los ratones que ellos reportaban en realidad estaban pintados, porque el colgajo que ellos colocaban era de un ratón de otro color, ¿no? Negro, marrón. Entonces, y lo colocaban en ratones blancos. Lo que hicieron fue básicamente, dado que los ratones sí rechazaban esos colgajos, le pintaban el pelaje con marcador o con tinte, para decir que sí había habido mucha aceptación del colgajo, la piel estaba en buen estado de salud y se había quedado ese colgajo con el pelaje de otro color. Cuando fueron muchos investigadores a evaluar el laboratorio de estos doctores, lo encontraron justamente al doctor Wood y Summerlin pintando desesperados los ratones para que encuentren sus colegas que todo estaba bien. Sin embargo, los encontraron con las manos en la masa y fue todo un escándalo. Tuvieron que hacer retracción de todos los artículos que habían publicado en ese momento. Ahora, un ejemplo de falsificación es del doctor Robert Fides, que él era un oncólogo, que en su época, en 1990, empezó a tener mucha producción científica. Hay un investigador que llegaba a manejar 25, 30 ensayos clínicos a la vez, ¿no? Y hoy sabemos que en oncología la cantidad de ensayos clínicos que se hacen son siempre constantes, ¿no? Era el hombre que siempre estaba en todos los ensayos clínicos, tenía tiempo para ir a todos los congresos, presentar sus resultados en todas partes, publicar por todas partes, ¿no? Sin embargo, empezaron a encontrar irregularidades, ¿no? Entre lo que encontraban en los pacientes o en los resultados de los medicamentos que él había probado en sus estudios clínicos y cómo respondían los pacientes fuera de su estudio a esos medicamentos, ¿no? También hubieron varias demandas de ex trabajadores de sus laboratorios en las que ellos expresaban que les obligaban a no reportar ciertas cosas o a omitir ciertos datos, ¿no? Toda la información siempre tenía que pasar primero por el doctor Robert Fides antes de ser publicada y él pues alteraba la información de modo que se viera siempre bien, ¿no? Obviamente esto fue demostrado, también se le encontró mucha evidencia de la omisión de mucha información, que obviamente no favorecía a las farmacéuticas que estaban brindándole los medicamentos, ¿no? Entonces, eso fue una gran pérdida para la oncología, dado que
Uno, se perdió la confianza en los ensayos clínicos. Muchos pacientes oncológicos van a los ensayos clínicos como una última esperanza, ¿no? De poder recuperarse, de poder conseguir su salud. Y se perdió mucho la confianza en los ensayos clínicos. Se tuvieron que retractar muchos ensayos clínicos que cuestan muchísimo, muy costosos, con lo cual se retrasó el avance de las investigaciones, dado que siempre un ensayo clínico, uno, que tiene muchas etapas, y dos, que muchos investigadores externos se basan en los resultados del ensayo clínico para plantear sus investigaciones observacionales. Entonces, si se cae la columna, que es el ensayo clínico, pues todas las investigaciones basadas en ensayos clínicos también pierden credibilidad. Entonces fue una gran pérdida para el mundo científico, y pues obviamente el doctor terminó en la cárcel, ¿no? Ahora, hablemos de plagio. En el plagio, pues sí tenemos un poco más de cercanía quizás con este tema, porque conocemos el famoso Turnitin, el Urkun, que son estos software antiplagio, ¿no? Que por ahí de repente nos ha tocado pasar nuestros trabajos por algunos casos al menos una o dos veces, ¿no? Eh, Sin embargo, no todos los plagios pueden ser detectables por estos software antiplagio. Acá vemos, ¿no?, cómo ese software puede detectar qué secciones han sido copiadas literalmente o han sido parafraseadas de repente, qué porcentaje, qué proporción de plagio representa y el puntaje total. Sin embargo, no todos los plagios pueden demostrarse, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en este caso, el que no se puede demostrar es el plagio de ideas, que es, como dice su nombre, pues apropiarse la idea de alguien más sin su consentimiento y sin darle crédito a esta persona que gestó la idea. Esto puede partir desde la idea de investigación hasta la teoría planteada, las hipótesis que uno puede plantear en la investigación, y simplemente no darle el crédito. Y como es acá, pues puede o no puede haber similitud, no se puede demostrar. Aquí existe el caso de Albert Schatz, ¿no?, que es un caso bastante triste en realidad, porque Albert Sachs en 1943, no, bueno, antes de 1943, fue el alumno del doctor Selman Abraham Waxman, ¿no?, en Estados Unidos. Era pupilo y maestro, trabajaban juntos en la creación de antibióticos para la tuberculosis porque estaban en plena guerra mundial. Y la mayoría, o una de las epidemias que hubo en esa época era la de la tuberculosis, que estaba matando a muchos soldados. Entonces, como investigadores, se plantearon crear un antibiótico y estudiar la tuberculosis básicamente, ¿no? Y fue en un sótano de la casa del alumno Albert Sachs que él pudo crear el streptomicina, que fue el primer medicamento para la tuberculosis. Mientras ella seguía estudiando, trabajando, perfeccionando y probando en personas, etc., quien salía de gira por todo Estados Unidos, probando o publicando el descubrimiento, fue Selman Abraham Waxman, ¿no? Quien sí salía y decía que no, implícitamente decía que era su creación, ¿no? Y nunca le dio crédito al alumno Albert Sachs. Cuando Albert Sachs se dio cuenta de lo que estaba pasando y de que él nunca tuvo el crédito porque él estaba enfrascado en la investigación, ya era demasiado tarde, porque todo el gremio médico, el gremio científico, creía y asumía y estaba seguro de que fue Selman Abraham Waxman quien había descubierto la streptomicina. Él nunca lo negó, nunca negó su autoría y se cogió todo el crédito, al punto de que la patentó a su nombre e incluso ganó el premio Nobel de la medicina por este descubrimiento, ¿no? Albert Sachs en esa época reclamó, denunció este robo de idea. Sin embargo, como no había ningún documento, ninguna carta en ese momento que le aceptaran como prueba de que era su idea y su descubrimiento, fue rechazado por el gremio científico, ¿no?
al punto de que tuvo que emigrar a Argentina a ejercer como profesor universitario, dado que ya en Estados Unidos no lo aceptaban más, no conseguía trabajo en ninguna parte. Así fue, hasta que muchos años después, ya en el siglo XXI, fue que un investigador, un periodista, encontró las pruebas de Albert Sachs, si no me equivoco fue su nieto o su bisnieto, eh, y encontró las pruebas y demostró que sí había sido su descubrimiento, ¿no? Sin embargo, la Academia de Premio Nobel pues no le ha quitado el Premio Nobel a Selman Waksman hasta el momento, pero sí al menos pudo redimir la memoria de su abuelo, ¿no? Ahora, el segundo tipo de plagio es el plagio de texto, que es el más frecuente, ¿no? Es cuando encontramos una bibliografía que nos interesa y empezamos a copiarla, parafrasearla y de repente no la citamos adecuadamente o la copiamos tal cual o hacemos un rompecabezas, ¿no? Copiamos todo, pero lo mezclamos con otra fuente de información y obviamente a la hora de que pase el antiplagio, pues va a salir un alto porcentaje de similitud, ¿no? Este quizás puede ser una mala conducta que podría quizás ser no tan a propósito, quizás por más falta de conocimiento que otra cosa. Sin embargo, es importante de que sepan de que sí es algo que debe regularse, ¿no? La información de las fuentes que encontramos no debe redactarse igual, ¿no? Tiene siempre que decirse con las palabras de uno, mezclando, fusionando, digiriendo la información, procesando la información de forma de que responda a nuestra pregunta de investigación y no a la de otra fuente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la clonación, que es hacerlo tal cual, el mosaico, que es lo que decía como un rompecabezas, ¿no? De varias fuentes voy copiando y pegando párrafos u oraciones textuales, copiado y pegado, que es tal cual copio y pego, ¿no? El remix y la búsqueda y reemplazo, ¿no? Yo coloco de repente, eh, no sé, una palabra y la reemplazo por otra para esperar que salga menos el plagio. Aquí dentro de estas, del plagio también tenemos ese tipo que es la duplicación o el autoplagio, ¿no? La duplicación quiere decir que es una contribución idéntica o similar a algo ya publicado con o sin agradecimiento o cita, ¿no? Comparte hipótesis, resultados y conclusiones y puede ser en otro libro. Es como que yo veo que de repente, no sé, mi asesorado hizo una investigación y yo digo, yo también la quiero publicar. Y yo agarro la misma investigación, le cambio un par de cositas y la mando a otra revista a publicar. Pero yo no sé de repente que mi asesorado ya mandó su propio manuscrito a su revista y ambas son aceptadas sin declarar de que ha sido publicada o enviada a publicación en dos revistas diferentes, ¿no? Ahora, el alumno no se enteró de que yo mandé su artículo a la revista que yo quiero, ¿no? Entonces, obviamente, eso es plagio, eso no se debe hacer, ¿no? Eh, Más que nada eso, ¿no? En caso de duplicación. Y el autoplagio es cuando el autor reutiliza textos en escritos posteriores sin atribuir autoría en la publicación previa, ¿no? Es, por ejemplo, de que yo soy experta en anemia, por ejemplo, ¿no? Y tengo un montón de artículos sobre anemia. Ya la parte de discusión o de introducción, digo, qué pereza, voy a copiar y pegar del manuscrito que hice ese tiempo, y lo pego y en base a eso hago mi último artículo, ¿no? Eso no se debe hacer, ¿no? Siempre tiene que citarse el artículo que así yo lo haya escrito, tengo que generar una citación y escribirlo con mis propias palabras, ¿no? Esto es de Turnitin, en el que explica varios tipos de plagio más que pueden existir, ¿no? Y de mala conducta de investigación, ¿no? Por ejemplo, más hacia el rojo tenemos la falsificación de datos, modificación manual en texto, por ejemplo, la modificación manual de texto es, por ejemplo, colocar
doble espaciado, espacio en blanco, puntos con otro tamaño, que buscan engañar al software, ¿no? No se debe hacer esto, obviamente, ¿no? Sin embargo, cada vez eso alimenta más el software para aprender y detectar esas fallas, ¿no? Modificación del texto con software, plagio mosaico, alteración de fuentes, plagio de código de programación, autoplagio, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces antes de pasar al conflicto de intereses, pues recordar eso, ¿no? De que la forma más frecuente de mala conducta de investigación y todo esto es cuando tenemos algún tipo de relación de jerarquía, ¿no? Con otra persona. Recordar siempre, ¿no? Que el autor original de cada investigación es quien lo hace. Y vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y evitar ese tipo de acciones a la hora de hacer los manuscritos. Ahora, cuando hablamos de conflicto de intereses, que es otro tema también importante de recalcar en esta clase, se puede presentar conflicto de intereses cuando nuestras responsabilidades, nuestra sociedad, nuestra forma de pensar o nuestro trabajo de repente, nuestra relación con alguna industria, alguna empresa, lo que sea, puede influenciar sobre las decisiones o lo que publicamos o lo que investigamos a nivel científico, ¿no? Y esto puede influenciar sobre los autores mismos, sobre los editores de la revista y sobre los revisores, ¿no? Todos ellos pueden tener conflicto de intereses y no es inevitable a veces, ¿no? Uno puede trabajar, dedicarse a una cosa en particular o tener cierto pensamiento o creencia, y igual eso no nos debe limitar a investigar. Sin embargo, se debe de declarar, ¿no? En aras de la transparencia del proceso de investigación, ¿no? De repente en temas álgidos, ¿no? Como el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que declarar si de repente tengo alguna de religión en particular, tengo que declarar que tengo tal tipo de religión porque podría sesgar de cierta forma las conclusiones, la interpretación de los resultados obtenidos en esa investigación. O de repente si yo trabajo para Roche, ¿no? De repente, ¿no? De la farmacéutica Roche, tengo que declararlo si estoy trabajando en diabetes o cualquier tipo de enfermedad, porque ellos tienen tantos medicamentos que puedo yo buscar de alguna forma, hasta quizás inconscientemente, favorecer o no hacer quedar mal a la farmacéutica hacia la que trabajo. Entonces tengo que declararlo, siempre declarar todo eso. Ahora, ¿qué tipo de intereses deberían declararse siempre? Relaciones personales, por ejemplo, ¿no? Siempre si es que yo tengo alguna relación personal importante con algún editor de una revista, con algún presidente del comité de ética, con algún miembro importante, no sé, político, lo que sea, o de una farmacéutica, es mejor buscar publicar o buscar investigar fuera de ese ámbito, ¿no? Porque obviamente puede prestarse a suspicacias en temas de favoritismo, etcétera, ¿no? Si es inevitable, pues declararlo siempre y buscar la forma de que sea el proceso lo más transparente posible, ¿no? También un compromiso financiero. Esto pasa mucho en el tema de ensayos clínicos, ¿no? O de farmacéuticas también, ¿no? Cuando se trata con medicamentos, siempre hay mucho dinero de por medio, entonces obviamente siempre es el tema de comisiones, de qué se puede ofrecer o no se puede ofrecer, así que hay que declararlo, ¿no? En todo momento. Afiliación institucional también, no es lo mismo, ¿no? Yo trabajo en una universidad, quiero que se publique esto, entonces también es un conflicto de interés importante,
¿no? Porque obviamente buscamos favorecer o publicar y publicar y publicar de repente porque quiero que mi universidad ascienda en el ranking de SUNEDU, ¿no? Y de repente por eso ya apruebo manuscritos y cosas porque simplemente quiero que aumente la producción científica cuando no debería ser así. O lo mismo pasa cuando trabajo con farmacéuticas. El compromiso académico también es importante, ¿no? Porque yo quiero publicar, ¿no? O quiero de una vez tener ya y empiezo a de repente a hacer publicaciones que no tienen la mejor calidad o que de repente tienen mala conducta, entonces tengo que también declarar eso. Y también las creencias políticas y religiosas, ¿no? Sobre todo en temas que son delicados, ¿no? Transfusión de sangre, aborto, eutanasia, etcétera, declarar si es que hay algún tipo de interés o creencia político-religiosa que puede influenciar en sus comentarios, en su interpretación. Esto pues obviamente va a dañar la imagen de los autores de las revistas y va a hacer que pierdan credibilidad, ¿no? Y en el ámbito científico la credibilidad es algo que es difícil de recuperar. Siempre tenemos que declarar conflicto de intereses, hay formatos internacionales, gratuitos, accesibles que podemos conseguir. Esto se tiene que hacer pues obviamente a la hora de publicar nuestros manuscritos. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar de autoría responsable, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque siempre es el conflicto de quién entra en la investigación, ¿no? Y quienes tienen que entrar en la investigación, pues obviamente tienen que ser personas que hayan hecho la investigación, que hayan trabajado en el manuscrito desde el comienzo, y son básicamente 4 criterios los que debemos de seguir. Uno es la contribución sustancial en la concepción, diseño de la investigación. 2 es la aprobación de la versión final para la publicación. 3 es la intervención en la redacción y revisión de artículos. Y 4, que haya participado en la adquisición de la información, análisis e interpretación de los datos, ¿no? Tiene que cumplir esos 4 criterios para poder decir de que sí efectivamente es autor de la investigación esa persona, ¿no? Aquí va mi comentario anterior, ¿no? De que hay que evitar usar el término de la jerarquía o que lo agrego por eso, sino más bien invitar, enseñar, favorecer para que participen y se animen a participar en nuestras investigaciones, ¿no? No son autores quienes financian el proyecto, quien recolecta los datos, quien supervisa el proyecto. Es un problema cuando hay autoría de regalo u honoraria autoría fantasma, que es cuando nosotros metemos a nuestros jefes solamente porque son sus jefes en investigación, ¿no? Y pues más que nada eso. Más que nada eso. Ahora, el orden de autoría también es importante. El primer autor tiene que ser aquel que hizo la mayor parte del trabajo, de repente quien redactó la mayor parte del manuscrito, organizó las revisiones con los autores secundarios y hizo todas las gestiones para que el equipo pueda trabajar juntos, ¿no? Y los segundos autores, pues son, o tercero, cuarto, son aquellos que contribuyeron, escribieron, revisaron, etcétera, el manuscrito. Mientras que el último autor se reserva ese lugar para el investigador con más experiencia, ¿no? Aquel que con su experiencia, pues, guió al equipo a que pueda trabajar de forma más ordenada, ¿no? Que asesoró más, de que pudo brindar mayor conocimiento a la investigación. También sería ser aquellos que conocen más del tema, los expertos temáticos también, ¿no? Y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Es un tema bastante corto, sin embargo, es muy importante de conocer antes de empezar a redactar una investigación. Y para que tengan las pautas, ¿no? De, de qué no se puede hacer a la hora de redactar un manuscrito y de publicar y difundir, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Nadie?
Muy bien. Hoy día sí vamos a acabar un poquito más temprano, porque como repito, la clase fue bastante corta. Eh, pero ya nos vemos mañana con la clase un poquito más, de repente más larguita. ¿Sí? ¿Sí, Rocío? ¿Tiene el audio prendido? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, dejamos hasta aquí la sesión y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Doctora, una pregunta. Buenas tardes. Dígame. ¿Las clases se están quedando grabadas? Sí, claro que sí. Todas están quedando grabadas. Porque ayer, como yo recién he entrado hoy día al grupo, Ujú. ayer tuve problemas para realizar el pago que no se podía y no entré, entonces no sé si me pudieron pasar la clase grabada. Y a clases grabadas vamos a entregarles al final de cada semana, en conjunto. Ah, bien, bien. Gracias. Muy bonita la clase, gracias. Ok. Si es que alguien no registró su correo o si no ha hecho el registro adecuado, eh, sobre todo el correo, o si no ha entregado su información aquí en la oficina, pues les recomiendo de que se comuniquen o manden su correo para poder enviar a todos la clase por correo, ¿no? Si no, se puede hacer complicado que reciban todos los videos. Muy bien, dejar de compartir y nos vemos. Sí, por favor, acérquese a la oficina o un papelito nomás, dejen sus datos, su correo, su teléfono, su nombre completo para poderlos registrar, ¿no? Y así poderles enviar todas las clases, comunicaciones que podamos tener, ¿ok? Recordad que también la inscripción a este curso va a ser de corrido, ¿no? Hasta el 1 de diciembre, y de forma extemporánea o rezagada, asincrónica, ¿no? Vamos a aperturar también los cursos anteriores de diseño de investigación y de Stata, de bioestadística, también de forma sincrónica para los que no pudieron estar en las clases presentes o no se pudieron certificar, tengan otra oportunidad de certificarse eh, con los videos que les vamos a entregar después de inscribirse, ¿no? Ya la información de todo eso se las vamos a dar probablemente la siguiente semana. No vamos a organizarlo bonito para que puedan inscribirse y hacer todo un listado nuevo de los que sean clases asincrónicas. ¿Ok? Cosa que también tiene más tiempo de ver los videos con calma y revisar el trabajo final y todo eso, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos hasta mañana.